Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia, desde principio a fin, y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade, hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba allí. Llegó y se sentó en la plataforma y rezó. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca antes habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que impactó a Francia y Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una terrible devastación en el sur de Francia. Y aquí estos fariseos, saduceos y líderes religiosos escuchaban a Jesús y le pedían un signo. Dijeron: Señor, danos un signo. ¿Qué tipo de señal nos mostrarás de que tú eres realmente el Hijo de Dios? Realizas esos milagros, pero danos una señal genuina. Y Jesús dijo: Son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, estarán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada La sombra del boomerang, y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas y estaba a cerca de 1 metro del agua disfrutándolo, y llegó un tiburón y le arrancó la pierna, y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez, pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él dio testimonio de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo menciona y Jesús lo autenticó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad
en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios estaba con Jonás, que vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen, en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad, capital del imperio más poderoso en el mundo. Y quiero que vayas a predicarles, y a predicar arrepentimiento, y a decirles que si no se arrepienten voy a destruirlos. A Jonás no le agradó. No quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos, y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo lo que no se repetiría desde la plataforma. Era tan espantoso y terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo, no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, compró un boleto y abordó un barco hacia Tarsis, que se encuentra al otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó, y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros luego echaron la carga. Decidieron que junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, lánzame por la borda. Y cuando se caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando alguien quiera escapar de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces, si pagas un precio, la paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas y se puso bajo las estrellas una noche y dijo, Dios, no soporto esta convicción de la adicción que pusiste en mí, de mis pecados. Si me dejas en paz, nunca te molestaré.